Amén. Quisiera aprovechar que están de pies y quiero que me acompañen en la palabra del Señor. En el Evangelio según San Marcos. Capítulo 12. Versículos 41 en adelante. Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Amén. Y lee la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 41. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Padre, te damos gracias, Señor amado, por esta palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones. Permite que nuestra mente, nuestro corazón sea receptivo a tu palabra, Padre, en esta mañana. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y quisiera hablarles en esta mañana un poco bajo el tema la acústica del reino. Y hoy día vivimos, hoy día vivimos unos momentos donde todo se cuenta. Todo se cuenta. Se cuenta el éxito, se mide por números, se mide el liderazgo por las cantidades de personas. De hecho, ustedes saben que hoy día se está celebrando lo que es la Copa del Mundo. Y el éxito se mide por ganar y se mide por cuántos goles usted hace. Si fulano tiene 10, si tiene 12, si echó 4, ¿verdad? O no echó nada y se fue, ¿verdad? Se quedó con las ganas de ser uno. Todo, la cultura donde estamos viviendo, todo se mide. Se mide la adoración por la calidad de música, se mide el ministerio por resultados, se mide la ofrenda por cantidades. Pero el reino de Dios nunca ha utilizado la misma regla de medición que el mundo. De alguna manera, el cielo mide diferente. De alguna manera, cuando Dios mira diferente a lo que nosotros miramos. Y una mañana, en el templo de Jerusalén, cientos de personas entraban y salían. Sacerdotes caminando, levitas ministrando, y las monedas caían sobre el metal produciendo un estruendo constante. Los ricos daban grandes cantidades, es lo que especifica la palabra. Y el sonido de los gozofilacios llenaba el atrio. Usted sabe que aquí tenemos dos gozofilacios. ¿Cómo le dicen? No sé si decirle un bucket, donde se echa la ofrenda. Gozofilacio, palabra de domingo. Gozofilacio, ¿verdad? Porque damos con gozo, ¿no? Tenemos 2. Ponemos uno aquí, uno acá. Y si usted echase moneda, y si eso fuese de metal, pues entonces se escucharía, ¿verdad? El ruido de las monedas al caer. Y se escuchaba ese estruendo, ¿verdad? De los gozofilacios en el templo. Y parecía un culto exitoso, parecía un día más. Hasta que Jesús vio algo que nadie estaba viendo. Y de eso queremos nosotros hablar esta mañana brevemente. ¿Qué era lo que Jesús estaba mirando? ¿Qué era lo que Jesús estaba mirando? Y Marcos comienza diciendo: estando Jesús delante del gozofilacio. Mira qué cosa.
Nosotros, imagínense, nosotros ponemos aquí los 2 gozofilacios para la ofrenda y Jesús se para ahí al lado de Iván. Iván tocando el bajo y Jesús ahí al lado. Así, al son del bajo. Al son del bajo. Dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y el detalle está que el texto no dice que Jesús observaba cuánto. ¿Qué es lo que Jesús estaba observando? El cómo. Fíjese, una cosa es el cuánto tú das y otra cosa es cómo tú lo das. Una cosa es tú adorar mucho y otra cosa es cómo tú adoras. Una cosa es orar 3 horas, 4, 5 horas y otra cosa es cómo tú estás orando. ¿Está tu corazón de rodillas realmente? Bueno, pues Jesús no estaba mirando el cuánto. Jesús estaba mirando el cómo. ¿Cómo daban? El Espíritu Santo pudo haber inspirado a Marcos a escribir que Jesús estaba mirando cuánto. Pero eso no fue lo que escribió. Escribió cómo. La palabra derivada del griego nos hace entender que Jesús buscaba de qué manera, con qué actitud, de qué forma. Eso muchas veces es lo que Dios ve. Es lo que Dios ve. Y eso es lo que ocurre cuando Jesús está en el templo. Cuando Jesús está en el templo. Él comienza a mirar lo que nosotros pues generalmente no vemos. Lo que a nosotros se nos pasa. A mí se me pasó, al líder se le pasó, al que estaba saludando en la puerta se le pasó, pero a Jesús no se le pasó. Él se dio cuenta, estaba mirando cómo tú estabas adorando, estaba mirando con qué manera, estaba mirando con qué actitud, estaba mirando de qué forma tú estabas adorándole, estaba mirando de qué forma tú estabas orando, estaba mirando de qué forma tú estabas clamando. Dios, Jesús, cuando está en la iglesia, Él mira el cómo. Jesús no estaba realizando una auditoría financiera en el templo. Él no fue allí como auditor del reino de Dios a mirar cuánto estaban dando. Eso no era lo que estaba Jesús mirando. Jesús estaba observando los corazones. Qué detalle, qué mucho nos gusta a nosotros mirar el cuánto. Cuánto alguien hace, cuánto ayudaste, cuánto diste, cuánto adoraste, cuántas veces levantaste las manos. Sin embargo, en el mismo lugar, en la misma iglesia, está Jesús, viendo no cuántas veces tú lo haces, sino el cómo tú lo haces. ¿Cuánto te costó levantar la mano? ¿Cómo lo hiciste? Si lo hiciste herido, si lo hiciste con alegría, si lo hiciste con aflicción. Él estaba observando corazones. Y esta mañana tú tienes que tener en cuenta que Jesús está observando tu corazón. Tal vez a mí se me pasa, se le pasa al líder, se le pasa al que está en la puerta, pero a Jesús no se le pasa. Él está mirando tu corazón. Lo está mirando. Jesús no estaba haciendo auditoría financiera, estaba haciendo una auditoría de corazones, de adoración. Entonces aparece una mujer. No era un sacerdote, no era una escriba, no era alguien importante, es una viuda. Y Marcos añade un detalle. Echó 2 leptas. Las monedas más pequeñas en circulación. Eso era, no había una moneda más baja que eso. Eso era 2 leptas. No podías hacer un breakdown. Después de eso era lo más pequeño. Sin embargo, Jesús concluye diciendo, esta viuda pobre echó más que todos. ¿Cómo puede 2 leptas ser más que miles? O que otro tipo de moneda de un valor más alto. Porque Dios utiliza otra matemática. Mientras los hombres suman cantidades, Cristo pesa corazones. Tienes que tener en cuenta que esta mañana y cada día que tú llegas a la iglesia, Dios pesa tu corazón. Lo pesa. Lo pesa. No se le pasa. A mí se me pasa. Yo no sé cuánto pesa tu corazón. A menos que sea algo del Espíritu que me lo revele.
El liderazgo de la iglesia no va a saber cuánto pesa tu corazón. Tú no puedes esperar que yo sepa cuánto pesa tu corazón porque no puedo. Tenemos que dejar de esperar que la gente nos entienda a veces cuando no tenemos las capacidades, a menos que Dios intervenga. Pero Dios sí lo sabe. Dios puede pesar tu corazón. Tú puedes llegar con el corazón pesado y yo ignorarte porque no tengo la capacidad de verlo. Porque soy humano y cometo errores. Se me olvidó preguntar, se me olvidó saludar. Pero a Jesús no se le pasa. Y el importante es Jesús. Después que Él se dé cuenta, Él está pesando los corazones. Ahora, miren esto, los documentos hebreos dicen que habían, no uno, aquí ve, para que usted vea que aquí somos entendidos, no uno, no dos, 13 gasofilacios. Los documentos hebreos dicen que habían 13 gasofilacios en forma de trompeta y eran metálicos. Es decir, era fino arriba y ancho abajo. De manera que las monedas caían y no había nadie que pudiera con la mano adquirirlas. Entonces eran de metal. Ustedes saben lo que es el shofar, que es como una trompeta, pues esto se llamaba shofarot, porque tenían esa forma de trompeta, de ancha abajo como trompeta y el cuello más fino arriba. Aquí nosotros tenemos 2, ¿ves? No 13. ¿Usted se imagina nosotros tener 13 gasofilacios aquí? Y para que los hermanos aprenden. Aquí, cuando seamos mega church entonces, pero por ahora con 2 está bien. Ahora por lo menos con 2 está bien. Y su boca era, ¿verdad? Angosta arriba y abajo. De manera que cuando echaban monedas, se escuchaba ese ruido de las monedas metálicas al caer. Y no solamente chocaban, ¿verdad?, en el cuello del gasofilacio, sino que cuando caían en la parte de abajo, también sonaban con las demás monedas que habían allí. Entonces, gente echando monedas en todos esos gasofilacios, y ese ruido, y ese ruido, y ese ruido, y mientras más echan, más suena. Y había uno de ellos que era para tú ofrendar las ofrendas del año pasado, que se te habían olvidado. Yo creo que ahí es donde me toca a mí echarla. Las ofrendas del año pasado, se me olvidó, vamos a echarla hoy. ¿Verdad? Que nos pasa a veces. Y estaban ahí los 13 gasofilacios y el que estaba echando las ofrendas del año pasado era las del año pasado y después echaba las de hoy y ese era un ruido de moneda, un ruido de moneda allí. Mayor la cantidad, mayor el estruendo. Entonces, viene Jesús en Mateo 6 y dice: no hagáis tocar trompeta delante de vosotros. Y cuando tú vayas a ofrendar, no hagas que esa cosa suene. Y ahora, ¿cómo yo hago eso? Ahora estamos en problemas. El gasofilacio es de metal. ¿Las monedas son de qué? De metal. ¿Cómo yo echo una moneda de metal en un gasofilacio de metal y que no suene? Estará Jesús hablando de ofrenda. Vamos a ver. Aunque no podemos afirmar con certeza que Jesús estuviera haciendo referencia directa a los gasofilacios, es curioso y la imagen resulta muy ilustrativa para este caso. La verdadera adoración no necesita anunciarse. Mientras el templo escuchaba el sonido del metal, Jesús escuchaba algo completamente distinto. Jesús escuchaba los corazones. El sonido del metal no distrajo a Jesús. Me puede distraer a mí. Te puede distraer a ti. Por el sonido del corazón, eso lo escucha Jesús. Yo digo, ustedes saben esos monitores del corazón que ponen en los hospitales. Eso sigue ahí. Y usted sale de ahí, si usted está mucho tiempo en el hospital, sale que cuando llega a su casa, se acuesta a dormir, lo que escucha es el ruido de ese, el bip. ¿Verdad? Que monitorea los corazones, los latidos ¿verdad? De la gente. Y yo digo que Jesús tiene un monitor al lado de él que tiene el nombre tuyo y ahí él escucha los latidos de tu corazón.
Y cuando se acelera tu corazón, Él lo sabe. Y cuando te pones ansioso y te pones ansiosa, Él lo escucha y lo sabe. Y cuando te da miedo y cambia el ritmo de tu corazón, Él lo escucha y se da cuenta. Él se da cuenta de cómo late tu corazón. A lo mejor a mí me distrae el cuánto de lo poco que tú hiciste en la iglesia. A lo mejor yo me di cuenta que llegaste 10, 15 minutos tarde a la iglesia. A lo mejor yo me di cuenta que no levantaste la mano hoy. ¿Ah? Pero entonces está Jesús escuchando el sonido de tu corazón. No viendo el cuánto lo hiciste, sino el cómo lo hiciste. Si lo hiciste con el corazón herido, si lo hiciste con el corazón roto, si lo hiciste con la angustia, los problemas y las situaciones, si llegaste tarde, ¿por qué llegaste tarde? Él lo sabe, Él lo entiende y Él conoce el ritmo de tu corazón. Y Él se manifiesta dependiendo del ritmo del corazón. Por eso es que mi oído no va a escuchar eso, a menos que tenga sintonizado mi oído la frecuencia del Espíritu. Y en momentos especiales que Dios nos revele como líderes qué es lo que está ocurriendo. Pero muchas veces se nos pasa por alto. Muchas veces se nos olvida. Muchas veces tú puedes llegar tarde y nadie pregunta por qué. Tal vez no levantaste la mano, nadie se te acercó y te preguntó por qué. Tal vez necesitabas la oración y nadie oró por ti ese día. Pero Jesús está aquí, escuchando tu corazón. Jesús está escuchando tu corazón. A mí se me pasó, pero a Él no. Él te vio. No pasaste invisible en la iglesia. Él te estaba esperando. Él te recibió. Él escucha cada latido de tu corazón. Yo me distraigo con el sonido de las ofrendas y de cómo está el culto y la euforia y todo eso. Pero Jesús no se distrae con nada de eso. Jesús escucha los corazones. No pienses que Él se olvidó de ti. No pienses que Él no sabe lo que tú estás pasando. Él sí sabe lo que tú estás pasando. Él está escuchando tu corazón. Él está escuchando los latidos. Ahí estaba Jesús. Escuchaba algo completamente distinto. Y la viuda. En el siglo I, una viuda representaba una de las poblaciones más vulnerables de Israel. Había perdido a su esposo. Posiblemente había perdido su principal sustento económico. Quizás no tenía hijos varones que la sostuvieran. Tal vez no tenía familiares que la defendieran. Entonces miren este panorama. Quiero que presten atención a esto. Vivía bajo un sistema romano que imponía pesadas cargas tributarias. Y como si eso fuera poco, vivía dentro de un sistema religioso que en capítulos anteriores en este evangelio Jesús los acaba de denunciar, que devoraban la casa de las viudas. Afuera, el imperio romano oprime. Adentro, el sistema religioso devora tu casa. Había perdido la ayuda. ¿Y ahora quién la ayuda? El sistema religioso estaba supuesto a proteger a las viudas. Y en vez de eso, devoraba sus hogares. A veces nosotros decimos, ¿y ahora quién me ayuda? Y pasamos todos por situaciones donde uno dice, wow, ¿y ahora quién me ayuda con este problema? Y llamo aquí, y llamo allá, y nadie ayuda. No podemos ayudarte. Y uno le ora a Dios, ¿verdad? En mi caso, yo le digo, Señor, pues que nadie ayuda. Oye, es como si viniera un susurro del cielo. Como Dios ministrando a tu vida y te dice, pero es que ya tú me oraste. Ya tú me pediste ayuda. ¿Por qué tú estás buscando ayuda en otra gente? Si ya tú me pediste ayuda y yo te voy a ayudar, lo que tienes que confiar en mí. Lo que tienes que esperar un poco. Lo que tú deberías es disfrutar la paz que yo te doy y dejar de depender de otra gente. Wow. Y no lo dice como señalando ni juzgando, sino con amor. Te lo dice con cariño. Te dice, mira, paz. Ya tú me oraste, ya tú me pediste ayuda, yo te estoy ayudando. Y buscamos ayuda en otra gente porque nos desesperamos. ¿Podríamos tranquilizarnos un poco y confiar más en Dios? Él está pendiente de lo que estamos viviendo. Aflicciones afuera y nos juzgan adentro.
como la viuda. Opresión romana afuera y devoraban su casa los que estaban adentro de la iglesia. Y muchas veces nosotros nos sentimos de esa forma, nos sentimos afligidos afuera, ignorados adentro. Afligidos afuera y nos juzgan adentro. Afligidos afuera, me hieren afuera y llego a la iglesia y me hieren también adentro. Y es culpa, ¿verdad? En este caso, de que los líderes religiosos explotaban precisamente a quienes debían proteger. Y yo quiero decirte, ¿verdad?, que van a haber momentos donde te van a herir afuera y van a haber momentos donde te vamos a herir adentro. Yo no te puedo garantizar que nosotros como iglesia nunca te vamos a herir. Somos seres humanos. El pastor decía el pasado domingo, somos la iglesia perfectamente imperfecta. Te vamos a herir de alguna forma. Un día se me va a pasar. Un día no voy a orar por ti. Un día tal vez no te voy a saludar. Tal vez te dije algo incorrecto. Un día llegué airado y dije algo que no debía haber dicho. Y por eso, ¿verdad? Te pedimos disculpas. ¿Verdad? A nombre del liderazgo, a nombre de la iglesia, te pedimos perdón. Pero va a volver a ocurrir porque somos seres humanos. Se me pasa, me dejo llevar por el ruido de los gozofilacios, me distraigo con el ruido del mundo y se nos olvida que hay corazones que están siendo pesados por Jesús. Se me olvida que hay corazones que están latiendo y Jesús los está escuchando. Las buenas noticias, no importa si a mí se me pasó o no, a Jesús nunca se le pasó. ¿Quién te ayuda? Jesús te ayuda. Y que muchas veces buscamos, ¿verdad?, el amor aquí dentro y debería haber amor y damos gracias a Dios porque esta iglesia practica el amor. Van a haber ocasiones donde van a surgir este tipo de cosas y qué bueno es saber que aunque el ser humano falla, Dios siempre permanece fiel. Mi relación con Dios, ¿verdad?, muchas veces no depende de si me hirieron en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que sanar, tenemos que pedirnos disculpas y crecer juntos y dejar que Dios siga manifestándose en nosotros. Ahora, Dios sí te escucha y Dios no pasaste invisible por Dios. Esa necesidad Dios la vio. El dolor que tuviste, Dios lo escuchó y lo pesó. Él está pendiente a esas cosas. Ahora, no simplemente la palabra dice que esta viuda dio todo su dinero. El Evangelio según Marcos dice, dio todo su sustento. Pregunto, ¿qué es esa cosa que nosotros tenemos que si nos lo quitan nuestro mundo se desvanece? Encontraste tu sustento. ¿Serías capaz de entregarle eso a Dios? Sí, porque vemos la historia de la viuda que dio todo lo que tenía y rápido pues dinero, ¿verdad? Pero vamos a adquirir esa enseñanza que Jesús está hablando. Vamos a saber que la ofrenda es un tipo de adoración a Dios. Tú adoras a Dios con tu tiempo, tú adoras a Dios con tus talentos, tú adoras a Dios con el acto de presencia en su casa. Y Él está mirando no el cuánto, sino el cómo. Él está mirando si nosotros, ¿verdad?, como líderes y como cuerpo de Cristo, también estamos mirando y pesando los corazones o nos estamos distrayendo con el ruido de las ofrendas que caen en el metal y los gozofilacios. Ahora, lo otro es que a mí me gusta analizar la historia bíblica a veces de esta manera. Cuando la viuda salió del templo, ¿qué ocurrió con ella? No sabemos. La Biblia no registra. ¿Le llevó a alguien comida? ¿Prosperó y se hizo millonaria? ¿O simplemente la Biblia nos deja claro que con que Jesús la notara eso fue suficiente? Porque si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre? Porque el que Dios te vea ya es suficiente, será. Que cuando Jesús ve, Él acciona y lo demás es historia. Yo creo que sí. Yo creo que una vez tú llegas al templo y una vez Jesús te ve, Él escucha tu corazón, Él pesa tu corazón, ya Él sabe qué tiene que hacer en tu vida. Y nos cuesta a nosotros ser pacientes y tener la confianza en Él para seguir hacia adelante. No sabemos qué ocurrió con ella. Ahora lo que sabemos es que Jesús la vio.
Lo que sabemos fue que había un estruendo de monedas cayendo y cuando esa mujer echó las 2 de ellas, se hizo un estruendo en el cielo. La acústica del cielo es diferente, ¿verdad? La acústica es cómo se generan los sonidos, cómo se propagan y cómo son percibidos, ¿no? Es una ciencia que estudia el sonido. Y yo creo que la forma en que el cielo analiza el sonido en la vida de la gente es diferente a cómo nosotros lo hacemos. Tal vez yo veo cuánto tú puedes aportar, cuánto tú puedes hacer, cuántos recursos tú tienes, pero entonces Jesús ve cuál es el cómo de tu vida, cómo tú lo haces, cómo lo entregaste, el sacrificio que tú pasaste para hacerlo. A lo mejor no fue tanto, pero costó bastante. Es lo que dice David, ¿verdad? David dice, yo quiero adorar a Dios, pero yo no quiero darle una ofrenda que no me cueste. Quiero que me cueste. Quiero que sea un sacrificio. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos algo en nuestra vida que también tú puedes entregarle a Dios. Hay algo en tu corazón que tú puedes entregarle a Dios. Y es suficiente con que Dios te vea. Ahora, hoy día en nuestras iglesias, continuamos teniendo gente de esa forma, al igual que la viuda. No necesariamente mujeres que perdieron su esposo, pero sí somos personas vulnerables, personas agotadas, personas heridas, personas que llegan al culto después de una semana luchando por no rendirse. ¿Ah? Y llegamos, ¿cómo llegamos? Con 2 leptas. Mira esto. 2 leptas de fuerza. 2 leptas de esperanza. 2 leptas de fe. 2 leptas de ánimo. Mientras algunos llegan con mucha abundancia, mucha fuerza y muchos recursos, hay días que entramos por la puerta de la casa de Dios diciendo, Dios mío, esto es lo que me queda. Esta es la fuerza que me queda. Era para dormir, pero está bien. Venimos a la iglesia. Era para visitar la familia, pero está bien. Hacemos el sacrificio. ¿No? Era para estar yo relax en mi casa. Sí. Debí haberme quedado durmiendo. ¿Te has escuchado eso? Y cuando tú lo haces y tú llegas, lo haces por amor a Dios. Y Él lo sabe. No quiero que se te olvide que Él lo sabe y Él lo ve. Ese momento cuando tú entras por las puertas y haces, Él lo ve y Él lo sabe. Y ese suspiro, disfrazado en ese suspiro, tú le estás diciendo un te amo a Jesús. Estoy aquí por ti. Estoy aquí por ti. Y a mí se me puede pasar, a los líderes se le puede pasar, se le pasa el que está en la puerta, pero a Jesús no se le pasa. Porque Él no mira el cuánto, Él mira el cómo. Levantan las manos, adoran, sirven, enseñan, predican, interceden, cantan. Tal vez su adoración no hace mucho ruido, pero Jesús continúa observando el cómo. Marcos nos dice que Jesús admiró el valor monetario. Jesús admiró el costo espiritual, el sustento, el sacrificio, la entrega, el amor. Eso es lo que verdaderamente transforma nuestro culto, en que se haga una verdadera adoración. Aplica el que canta, aplica el que enseña, aplica el que predica, al ujiel, al diácono, al que limpia el templo, al intercesor, aplica a todos. Nosotros evaluamos la excelencia por el desempeño, pero Jesús la evalúa por la entrega. O sea que el reino de Dios nunca se midió de esa forma. Nunca se midió por cuánto, sino por el cómo. Pero quedó una pregunta. ¿Cómo yo puedo dar la ofrenda sin que el gozofilacio suene? ¿Cómo? Usted se lo sabe de memoria se lo sabe. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo qué, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si cantamos sin amor, si levantamos las manos sin amor, podemos venir todos los días al culto. En la acústica del cielo lo que se escucha es un escándalo malo, horrible.
Le siguen dando y dando y dando y dando. Y dicen, oye, pero ¿qué lata es esta? Siguen dándole, siguen dando. ¿Cómo que dicen? ¿Fuego a la lata? Sin amor. Lo que hace es ruido. Y Jesús dijo, no hagas ruido. Con amor. Levanta las manos con amor. Yo sé que no tienes fuerza. Levántalas con amor. Adora a Dios con amor. Yo sé que estás cansado. Adora a Dios con amor. Sirve con amor. Yo sé que nadie te está viendo, pero sirve con amor. Tal vez es lo poco que te queda, el poco de tiempo que te queda. Sigue viniendo a la iglesia. Tal vez llegaste un poquito tarde. Él está viendo el cómo, Él está viendo el sacrificio, no el cuánto, el sacrificio. En el templo resonaba el metal de los gozofilacios. En Corinto, en la iglesia de Corinto, resonaba un metal sin amor. En ambos casos, Dios nos lleva a lo mismo. El verdadero culto nunca depende del ruido, depende del amor. Y así es como se evita que suene el gozofilacio. El amor silencia el orgullo. El amor silencia la autopromoción. La adoración verdadera no necesita hacerse escuchar. Es el cómo. Y eso es lo que... Y yo digo, y vuelvo y repito, contamos las veces que el hermano levanta la mano. Si el hermano está cantando, no canta. Si está mirando, no está mirando. Si está sirviendo, no está sirviendo. Y eso es importante. Pero lo más importante es el cómo. Y nosotros tenemos que como iglesia aprender a mirar lo que mira Cristo. Y no dejarnos a distraer por el ruido y el estruendo de los gozofilacios cuando caen. Hay un detalle al final de la historia que yo quiero hacerle un highlight. Cuando Jesús se impresiona por cómo esta mujer estaba ofrendando, cómo ella estaba adorando, Él no para el culto allí. Y dice, mira, esta mujer ofrendó aquí terrible. Oye, mira, ella dio de lo que tiene, ustedes no. Ustedes dan lo que sobra. No, la Biblia dice que fue ¿a dónde? A sus discípulos. Secret. ¿Cómo es que dicen? Secret. Acá fue a donde los discípulos. Y le dice, wow. Los discípulos no vieron, porque ellos estaban mirando el ruido de los gozofilacios. Habían 13 gozofilacios. Y ahí, dando. Y cientos de personas llegaban a dar. Y bendito, pasa la viuda y echa las dos. Y ahí el corazón de Jesús se estremece. Dice, esa sí que adoró hoy. Esa fue la que adoró hoy. Y se lo dice a ¿quiénes? A sus discípulos. ¿Sabes por qué? Porque una vez Jesús ascendiera al cielo, ¿quiénes iban a quedar? Sus discípulos. Y es como si Jesús les dijera, mira, si van a cuidar mi iglesia, aprendan primero a mirar como yo miro. Desen cuenta del cómo y no del cuánto. Vamos a olvidarnos por un momento del cuánto. Y vamos a comenzar a que el Señor transforme nuestra mirada y comenzamos a ver el cómo. A ver a la gente que llegan heridas y se sientan a nuestro lado. A ver a la gente que llegan con necesidad. Y primero, antes de juzgar a la gente, preguntarle cómo están, qué está pasando. Y a ver si el Espíritu nos dirige y nos usa en esa manera. Y de esa manera podemos mejorar. Ese es el mensaje, ¿verdad? La historia que está en la palabra de Dios. La iglesia está supuesta a cuidar de ese tipo de personas, no marginarlas. Ya afuera están marginadas. En la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, ya está garantizado, 100% garantizado, que tú sacas una pierna de ahí y vas a tener aflicción. Entonces, vamos a estar como en esos tiempos que recibían opresión afuera y opresión adentro. No. Tenemos que nosotros abrir nuestros ojos espirituales y cuidar por cada uno de nosotros y mantener la unidad y seguir creciendo juntos. Jesús discernía los corazones. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu que active el don de discernimiento para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que están pasando nuestros hermanos. Dios sostiene los corazones. Y no solamente los abraza, sino que los sostiene, sino que abraza la gente herida. Así que yo quisiera culminar con esto ya.
Una iglesia comienza a parecerse a Cristo cuando aprende a detenerse frente a la persona que todos los demás dejaron de ver. Cuando dejamos de ver el cuánto y nos enfocamos en el cómo. Muchos de nosotros tal vez hoy llegamos aquí, mira, con 2 leptas. Con 2 leptas. Tal vez nadie sabe cuánto te costó venir. Nadie sabe cuánto te costó levantar las manos. Nadie sabe cuánto te costó sonreír. Nadie sabe cuánto te costó cantar. Pero al lado de los gasofiláceos hay uno que está mirando. No está mirando el cuánto, está mirando el cómo. Está escuchando el sonido de tu corazón. Ese sonido de tu corazón hace más ruido que cualquier otro gasofilacio. Está pesando los corazones. Y a mí lo único que me basta es que Él me vea. Yo no sé a ti, pero a mí lo único que me basta es que me vea. Pues yo sé que si me ve, las cosas van a cambiar. Tú no eres invisible delante de Dios. Se me puede pasar a mí, se lo pasa al líder, se le pasa al diácono, se le pasa al que está en la puerta, pero a Jesús nunca se le va a pasar. No hay día que tú llegues a la iglesia que Él note tu presencia y te abrace. No te puedes ir de aquí con mentiras del diablo en la mente, diciendo fuiste y nadie te miró, nadie te notó. No. Dios te notó. Y yo vengo aquí para que me vea Dios, no para que me vea la gente. Después que Dios me vea, estamos bien. Después que Dios me vea, yo sigo para adelante. Y queda el reto para los líderes también, incluyéndome a mí, de pedirle ese discernimiento para acercarnos más a la gente y tener esa visión de Dios para ministrar como amerita. Póngase de pie conmigo. La viuda que dio lo que tenía. Muchas veces predicamos de esto y tal vez le damos un enfoque diferente. Pero esta mañana Dios te quiere decir, tú no pasas por desapercibido, tú no pasas por desapercibida. La acústica de Dios es diferente a la de los hombres. Tal vez Ezequiel hace mucho ruido, pero Dios no está mirando el cuánto. Él está mirando el cómo. Él sabe lo que tú pasaste para llegar aquí esta mañana. Él sabe lo que tú pasas en el día a día. Él sabe lo que tú pasas en tu trabajo, lo que tú pasas en tu familia. Él está, mira, el monitor del corazón tuyo está al lado de Él. Él está escuchando cada bip, cada bip. Él sabe cuando te acelera el corazón. Él sabe cuando estás en problemas. Él sabe cuando te pones triste. Él sabe cuando estás enojado. Él sabe cuando estás enojada. Y Él está ahí al lado tuyo. No está mirando el cuánto tú puedas dar. Él valora el cómo tú lo das. Tal vez ese poco que puedes dar, pero que es el todo tuyo. Es el poco que puedes dar, pero es toda tu fuerza. Es todo el tiempo que te queda. Y eso Dios lo ve. Y eso Dios lo aprecia. Y Él entiende que cuando tú lo das, tú le estás diciendo a Dios, te amo. Padre, te damos gracias.